Buenas tardes a todos. Soy Antoni Casasempere. Vamos a empezar la charla de esta tarde. Comentaros que tenéis los micrófonos abiertos y lo que voy a hacer es silenciároslos porque tenéis un poco de ruido. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, me la puede hacer a través del chat y abriré el micrófono y comentaremos cualquier tema que os interese. Bien, como os estaba comentando, soy Antoni Casasempere, responsable de formación de Qualsoft Consultores, y hoy, esta tarde, durante los próximos 45 minutos, vamos a presentar las novedades que el programa MassQDA 12 nos ofrece desde principios del mes de septiembre, que lanzó la nueva versión, y vamos a hacer un recorrido por estas nuevas funcionalidades que incorpora este programa. ¿De acuerdo? Bien, esta es la estructura de contenidos que vamos a abordar esta tarde. Aquí tenéis las novedades que más nos han llamado la atención tras revisar el programa. En primer lugar, vamos a abordar la similitud e identidad exacta entre el programa en un entorno bajo Windows y con Mac. Es el mismo programa, funciona exactamente igual. En segundo lugar, abordaremos el segundo visualizador de documentos que ahora es posible tener en pantalla para realizar determinadas tareas analíticas. Abordaremos la herramienta para trabajar, importar grupos focales, grupos de discusión. También trataremos la posibilidad de importar datos desde redes sociales, desde Twitter, las mejoras en los métodos mixtos y el tratamiento de los cuestionarios. Una nueva herramienta se ha implementado que llaman codificación creativa. Sirve para las fases iniciales de codificación, por ejemplo, en Grounded Theory. También abordaremos el análisis de similitudes y algunas otras mejoras que se han incorporado a este programa, convirtiéndolo en el más potente en la actualidad del mercado. ¿De acuerdo? Como antes os comentaba, en cualquier momento me paráis y hacéis cualquier pregunta sin problema. En caso contrario, al final de la charla abriremos un turno de preguntas, por si alguien quiere hacer una pregunta. Y dependiendo del tiempo, voy a realizar un par de prácticas. En concreto, vamos a trabajar el tema de importar datos desde grupos focales y también trabajaremos cómo importar datos desde Twitter, desde la red social Twitter, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a empezar comentando un poquito brevemente el aspecto del programa. Ha cambiado un poco lo que es el entorno del usuario, la experiencia del usuario. Ahora, en mi opinión, está todo mucho más claro, mucho más accesible, más amigable, más limpio, podríamos decir. La palabra es limpio. Y también la gran ventaja es que podéis trabajar tanto en entornos de Windows como Mac exactamente con el mismo programa, no cambia nada. No solo eso, sino que es el mismo programa en un entorno informático y en otro, ¿de acuerdo? Sino que el proyecto que en la oficina estáis haciendo con un Windows, cuando lleguéis a casa y queréis seguir trabajando en un Mac, no tenéis problema ninguno. Es el mismo archivo del proyecto de la base de datos de MassQDA, se traslada inmediatamente al otro entorno informático exactamente igual y podéis seguir trabajando, ¿de acuerdo? El programa es el mismo, se instala tanto en Windows como en Mac y los proyectos de investigación se mueven de un entorno a otro sin mayor problema. Eso es una gran ventaja, nos ahorran muchísimas complicaciones y problemas. Ya sabéis que MassQDA tiene los datos incorporados al archivo del proyecto, salvo los datos multimedia. Entonces, lo único que tenemos que hacer es el archivo del proyecto, cambiarlo de un ordenador a otro y a seguir trabajando y a seguir funcionando. Esta sería la primera ventaja que tenemos con esta nueva versión 12. La segunda gran ventaja sería la posibilidad de abrir un doble visor visualizador, una doble ventana de documentos.
Como podéis ver en la pantalla, en la diapositiva, tenemos dos documentos y esto es muy útil, por ejemplo, cuando estéis trabajando en análisis de discurso o cuando, por ejemplo, estéis haciendo la revisión bibliográfica. En análisis de discurso podéis crear vínculos entre un documento y otro, los tenéis los dos visibles, y en revisión bibliográfica podéis comparar el diálogo teórico de un autor frente a otro, si se contradicen o están de acuerdo en sus textos, en los conceptos que van exponiendo. Tenéis los documentos y se puede visualizar de un modo muy, muy sencillo, ¿de acuerdo? En tercer lugar, tenemos la posibilidad de importar grupos focales. Con un mínimo protocolo a la hora de diseñar las transcripciones de los grupos, tan mínimo como que solo es necesario empezar cada turno de habla con el nombre del participante que va a intervenir y 2 puntos. Hay que añadir el símbolo de 2 puntos. Cuando Masqda ve esos 2 puntos, entiende que es un turno de habla. En el párrafo siguiente introduciríamos el turno de habla de otro participante y 2 puntos. Entonces el programa lo que hace es importar el documento entero, pero también crea documentos de cada uno de los turnos de habla y, lo más importante, codifica automáticamente cada turno de habla del grupo focal para que hagamos un análisis diferenciado de los discursos de los participantes, al mismo tiempo que podemos hacer el análisis cualitativo de todo el discurso completo del grupo focal, ¿de acuerdo? En mi opinión es una gran ventaja. Vamos a ver, ahora vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a explorar un poquito más esta posibilidad de trabajo con grupos focales. Vamos a hacer la práctica para probar cómo importar un grupo focal y veréis lo sencillo que es. También nos sirve para presentaros el programa, ¿de acuerdo? Bien, aquí tenéis el programa Masqda. Como podéis comprobar, es muy, muy limpio, muy, muy amigable. Tenéis las 4 clásicas ventanas de siempre. Lo fundamental, que es el aspecto operativo, no ha cambiado. Si estáis acostumbrados a trabajar con él, no vais a padecer lo más mínimo a la hora de trabajar. Tenéis en la parte superior la ventana de documentos, el sistema de documentos, el sistema de códigos en la parte izquierda inferior, el visualizador de documentos y la ventana de segmentos recuperados en la parte derecha inferior, ¿de acuerdo? Pues bien, yo voy a utilizar el menú principal para importar una transcripción de un grupo focal, ¿de acuerdo? Aquí tenéis importar transcripción de grupo focal, esta sería la opción. Entonces el programa navega hasta mi ordenador donde tengo el trabajo y lo que vamos a hacer es importar este archivo. Está en texto enriquecido, formato de texto enriquecido, RTF, le digo abrir y automáticamente, como podéis comprobar, ha sido prácticamente instantánea la conversión. Fijaros en el sistema de documentos, cada uno de los participantes en el grupo tiene un documento, también tenéis el documento principal, ¿de acuerdo? Pero también ha creado códigos y segmentos automáticos. Cada participante tiene un sistema de segmentos con sus intervenciones, ¿de acuerdo? Aquí tenéis claramente visualizados todos estos turnos de habla. Pero bien, esto es ya muy importante por sí mismo, pero me gustaría enseñaros todo el trabajo de gestión de los participantes que hace el programa.
Voy a utilizar el menú contextual sobre el grupo de documentos del grupo focal y voy a obtener el índice de participantes del grupo. Estos son las estadísticas de los participantes del grupo, como podéis comprobar. Aquí las tenéis diferenciadas y aquí lo que nos dice son las veces que interviene cada participante, el porcentaje, la frecuencia relativa de intervención. Aquí tenéis un recuento de caracteres, de un análisis de contenido y aquí tenéis la frecuencia relativa de ese mismo análisis de contenido. Ahora bien, a esta ventana le podríamos añadir variables, ¿de acuerdo? Podríamos añadir una variable que sería la de género, ¿de acuerdo? Y volvemos a la lista de participantes del índice y la variable se ha añadido. Simplemente tenemos que introducir el género de cada participante, ¿de acuerdo? Y ya tenemos una variable del grupo focal introducida en nuestro sistema. A partir de este punto, por supuesto, podríamos obtener gráficas, ¿de acuerdo? Y automáticamente podríamos comprobar lo sencillo que es sacar estadísticas en este grupo focal. Puede introducir variables de cualquier tipo, edad, género, ocupación, etc. Como siempre, MassQDA nos responde con esos sistemas tan avanzados de gráficos, de métodos mixtos, ¿de acuerdo? Entonces, es una gran ventaja y una gran comodidad a la hora de trabajar con un grupo porque podríamos cruzar nuestra codificación cualitativa, cualquier tema que estemos explorando, con la variable que nos interese, ¿de acuerdo? Esto, en mi opinión, es una gran ventaja de esta nueva versión del programa, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver otras ventajas que nos ofrece el programa. En concreto, la siguiente que vamos a ver es la posibilidad de trabajar con redes sociales, en concreto con Twitter. MassQDA se conecta a Twitter, tenemos un cuadro de diálogo para recuperar las palabras que nos interesa de los tweets. Entonces es muy sencillo toda esa información incorporarla a nuestro proyecto para realizar un análisis de esta red social. No es necesario que las palabras que incorporemos pertenezcan a cuentas de usuario que estén agregadas a nuestra cuenta. Simplemente con que tengamos una cuenta de Twitter podemos entrar y recuperar toda la información. Voy a haceros también esta práctica para que veáis lo sencillo que es, ¿de acuerdo? Voy a volver a MassQDA, al programa, y vamos a hacer la práctica para ver cómo se incorpora. Bien, el proceso se inicia nuevamente en el menú Documentos. Tenéis la opción de importar datos desde Twitter y el cuadro de diálogo me dice que ya estoy conectado a la cuenta con mi nombre, ¿de acuerdo? En mi cuenta. Si no estuviese conectado, le daríamos al botón Conectar, se abriría una pestaña de nuestro navegador de Internet, nos autentificaríamos en Twitter y automáticamente se vincularía el trabajo de MassQDA con esta herramienta, ¿de acuerdo? Voy a introducir unas palabras aquí, refugiados y problema, ¿de acuerdo? Para que me la recupere, las opciones son las mismas de búsqueda que podéis encontrar en Twitter. Es decir, quien determina en cierta medida estas opciones no es tanto MassQDA como la herramienta Twitter a la que está conectado, ¿de acuerdo? Podéis seleccionar el lenguaje en el que se haga la búsqueda y fijaros que hay un intervalo de fechas donde podéis buscar. Este intervalo de fechas también lo determina Twitter.
Es decir, solo podéis buscar una semana antes del día en el que os encontréis. Hoy es 1 de octubre, solo nos permite recuperar información de esta semana, ¿de acuerdo? Pero eso no lo determina MassQDA, repito, es cuestión de Twitter. Bien, voy a decirle que ejecute la búsqueda, me recupera una serie de tweets. Fijaros que estos tweets, esta es una ventana interactiva, cada 10 minutos se actualiza. Fijaros en la parte inferior cómo, aquí podéis ver cómo va cambiando el número de tweets que hay en cada momento, porque está vinculado MassQDA con Twitter. Y los últimos disponibles son estos que encontráis aquí. Cada 10 minutos cambiará la cantidad. Bien, ahora en este momento voy a importar estos que hay aquí, en concreto 195. Empieza el proceso y una vez que lo tiene realizado, me pide si quiero codificar automáticamente estos resultados. Yo le voy a decir que sí. Y fijaros que me aparece una serie de palabras clave porque MassQDA hace un análisis de contenido cuantitativo. Explora las palabras del proyecto y me recupera aquellas que aparecen más veces, ¿de acuerdo? En los hashtags. Bien, yo ahora voy a decirle, por ejemplo, que recupere esta información, ¿de acuerdo? Y que la codifique automáticamente. Le doy a OK. Y el programa, fijaros qué sencillo, qué rápido, me ha recuperado esta información que tenéis aquí en el visualizador de documentos en forma de tabla. Aquí tenéis la tabla, ¿vale? Y podéis ver todas las columnas y la información disponible en la misma, ¿de acuerdo? Aquí veis también cómo nos ha codificado automáticamente las palabras que le había pedido. En concreto era refugiados, Vladimir Putin, Rusia, Palestina y Siria. No solo me recupera en forma de texto la información, sino que codifica automáticamente la información y crea unos códigos auxiliares con estas palabras y ahora nosotros podríamos proceder a codificar manualmente, analíticamente, el contenido de este código auxiliar. Es decir, aquí ahora podríamos entrar aquí, decir, no podemos seguir siendo insensibles ni mirar a otro lado. Podríamos incorporar un código, por ejemplo, insensibilidad de la sociedad moderna. Simplemente haríamos botón derecho y empezaríamos a trabajar con este nuevo código de un modo muy sencillo. Nuevo código que se incorporaría a nuestro sistema de codificación. ¿De acuerdo? Este era un poco la pequeña práctica que os quería hacer esta tarde, primero con grupos focales y ahora para que vieseis lo sencillo que es importar datos desde Twitter. ¿Tenéis alguna pregunta que queráis hacerme? O sigo con las otras funciones del programa. Bien, voy a seguir con el resto de funciones que también nos han llamado la atención, ¿de acuerdo? Aquí podéis ver la siguiente de ellas, en concreto es las importantes mejoras que el programa ha realizado al trabajo con cuestionarios cuantitativos con preguntas abiertas cualitativas a la hora de importarlos para realizar un trabajo de investigación con métodos mixtos. Sabíais que primero hay que formatear una tabla de Excel. La tabla de Excel con los datos del cuestionario se recupera, por ejemplo, con programas como Google Drive o como cualquier otro programa donde tengáis la sábana con todos los cuestionarios, con toda la información. Esa tabla está dividida en casos y variables. Los casos son los participantes de vuestra investigación, junto con las variables, ¿de acuerdo? Pues bien, ahora es mucho más sencillo. En este cuadro de diálogo podéis
definir, crear un grupo de documentos para el cuestionario inmediatamente, ¿de acuerdo? Determinar el nombre del documento, qué columna será el nombre del documento. Como este cuestionario era uno importado por Google Drive introduce una marca temporal con la hora y la fecha cada vez que se ha recuperado ese cuestionario. Podríamos elegir el que nos interese y luego ya en esta seleccionar las columnas que tiene la tabla de Excel e introducir si va a ser un código, porque es una pregunta abierta, o bien una variable de nuestra investigación. Ahora se ha mejorado, se ha hecho mucho más fluido y más sencillo este proceso de trabajo con métodos mixtos y prácticamente incorpora automáticamente el cuestionario sin una mínima intervención nuestra. Nos sale este cuadro y nosotros ya decidimos si queremos considerar si va a ser un código, porque es una pregunta abierta, o bien si va a ser una variable. ¿De acuerdo? La siguiente. A ver, Gaby está preguntando, si tenemos más QDA11, ¿se puede compensar de alguna forma la opción de trabajar con grupos de discusión? Sí, no hay ningún problema en más QDA11 porque podríamos decir que hay un atajo. Ya existía en más QDA11 un trabajo avanzado por parte de los desarrolladores de más QDA en torno al trabajo de las llamadas variables de perfil o de código. No es tan avanzado el sistema como con más QDA 12, pero sí que tienes la opción de las variables de perfil, variables de código, a fin de cuentas, en las que puedes tú realizar el trabajo. Un atajo también sería codificar automáticamente. Supongamos, claro, fíjate que en más QDA 12 lo ha hecho él solo. En más QDA 11, ¿qué hacíamos? Llevábamos el grupo focal al programa y le decíamos codifica automáticamente. Donde ponga Pedro 2 puntos, codificas con el código Pedro. Entonces todos los turnos de habla de Pedro quedaban segmentados, acotados por un segmento y con el código Pedro. Pero lo tienes que hacer tú manualmente para todos los participantes. Ahora fíjate lo sencillo que ha sido, que al darle a un botón automáticamente lo ha hecho. Pero lo puedes hacer con la variable de perfil. Otra pregunta me están haciendo, si tienes versión 11, ¿podemos actualizar la versión a la 12? Claro, no hay ningún problema. Hay que pagar una pequeña cantidad de dinero, no como si te lo compraras de nuevo, pero se puede actualizar de un modo muy sencillo el programa. En la página web de masqda.com o bien contactando con nosotros y lo hablaríamos. Pues bien, vamos a seguir avanzando con las opciones del programa y otra de las que nos ha llamado poderosamente la atención ha sido la codificación creativa, ¿de acuerdo? Proporciona apoyo, soporte a las fases iniciales, a la codificación abierta, por ejemplo, en Ground Theory, como antes os estaba avanzando. Ayuda a construir las categorías analíticas. ¿Qué quiere decir? Sabéis que en el análisis de los datos, análisis de contenido cualitativo, podríamos decir que hay dos grandes etapas de análisis. La etapa sustantiva o inicial y la etapa teorética o conceptual con mayor abstracción. Pasáis de lo más sustantivo vinculado a los datos a lo más teorético. Pues bien, cuando estáis haciendo el tránsito entre vuestra codificación inicial y vais a empezar una codificación, por ejemplo, focalizada, como en Ground Theory, esta codificación creativa os va a ayudar porque vais a llevar todos los códigos a un escenario gráfico, a un mapa, a un lienzo y vais a poder de un modo muy sencillo vincular esas posibles dimensiones y propiedades de los indicadores que habéis llevado. Pues bien, todos los vínculos entre indicadores que hagáis en este escenario gráfico, al pulsar el botón finalizar codificación creativa, se van a trasladar a la base de datos. Es decir, en este lienzo podéis crear una categoría, vincular sus propiedades y dimensiones, los atributos, y cuando lo tengáis vinculado en el sentido interpretativo que ha emergido de vuestros datos,
Le dais al botón y el programa automáticamente vincula en la base de datos todos los cambios y modificaciones que habéis hecho. Vuestra categoría progresa en el camino de abstracción conceptual, ¿de acuerdo? A mí particularmente me ha parecido una herramienta muy interesante propiamente dentro del análisis de los datos, ¿de acuerdo? Yo, por ejemplo, como no utilizo las redes sociales, la opción de Twitter no la considero tan importante, pero reconozco que en la actualidad hay muchas investigaciones que están trabajando con redes sociales y sí que es interesante, ¿de acuerdo? Vamos a seguir explorando las novedades del programa. Esta es una herramienta para realizar análisis de similitudes y diferencias, ¿de acuerdo? Esto entraría dentro de las tácticas analíticas para generar significado que nos permiten comparar y contrastar la información de nuestra base de datos, ¿de acuerdo? En muchísimas investigaciones hay un objetivo de investigación que es comparar los factores protectores, por ejemplo, entre hombres y mujeres, entre los participantes de una ciudad y los de otra. Pues bien, ahora en esta nueva versión, MassQDA 12 incorpora una herramienta que hace un cálculo de similitudes y diferencias. ¿En qué se basa este cálculo? En dos parámetros fundamentales. Como podéis ver en la diapositiva, los tenéis descritos ahí, pero os los voy a comentar yo. Por un lado, para calcular la similitud o la diferencia, el programa nos pide una parte cualitativa, que es qué códigos cualitativos queremos comparar, ¿de acuerdo? Fijaros que en la diapositiva tenéis las habilidades del tutor, apasionar al alumno, dominar la materia. Introducimos una serie de códigos. Por otro lado, también tenemos la posibilidad de introducir variables estadísticas, es decir, no solo comparará en los documentos la parte cualitativa, el sistema de codificación, sino que podéis decir que lo haga para las variables, para grupos de edad, para grupos de género, etcétera, cualquier variable que tengáis. Entonces, aquí introduciría las variables, ¿de acuerdo? Y el programa os elaboraría estas matrices. Estas matrices, por ejemplo, fijaros que están en filas y en columnas los cuestionarios de mi investigación con métodos mixtos, ¿de acuerdo? Entonces me está diciendo que el cuestionario participante 1 es exactamente igual a participante 1, porque es el mismo, ¿de acuerdo? Pero puedo comparar en esta columna cómo hay una menor similitud con el 2, con el 3, pero el 10º cuestionario coincide las respuestas con las del 1. En respecto a la parte cualitativa, a los códigos que hemos introducido y, si hubiésemos introducido variables, a las variables. El programa hace un cálculo de similitud y diferencias. Los detalles técnicos, fijaros que hay una serie de parámetros para calcular las distancias y las similitudes. Hay una serie de estadísticos que nos dicen cuánto coinciden unos documentos con otros, ¿de acuerdo? Hay varias opciones y podéis seleccionar el que os interese, ¿de acuerdo? Que exista un código o que haya una determinada frecuencia de codificación entre los diferentes documentos. En mi opinión, esto es una opción fantástica. Tenéis muchos cuestionarios y queréis hacer un análisis comparativo por grupos, solo con estas matrices ya os ayudan a focalizar vuestra atención en un grupo determinado de información, ¿de acuerdo? Bien, vamos a abordar otra opción que nos ha interesado mucho, por ejemplo, la posibilidad de realizar libros de códigos. Ahora tenéis una herramienta que realiza la codificación de ese libro. Sabéis que en análisis deductivo, si partís de un marco conceptual y trabajáis en equipo, esto es fundamental para los equipos de investigación, esta opción nos permite generar un libro de códigos
con todo nuestro sistema de un modo muy fácil y muy sencillo, ¿de acuerdo? También tenéis disponible las mejoras considerables en las opciones de visualización gráfica. En concreto, aquí tenéis el retrato del documento, es un análisis gráfico de un caso, de un documento, por ejemplo, de un grupo focal, de una entrevista, analiza visualmente. Aquí tenéis ordenado por frecuencia de análisis cada uno de los turnos de habla de este documento y podéis ver cada uno de los participantes como... A ver, un segundito. Bien, estaba comentando que tenéis la posibilidad en este gráfico de organizar por frecuencia, aquí tenéis la opción, cada uno de los turnos de habla de ese documento y ver cuál es el peso de ellos. Los turnos de habla, las intervenciones o el análisis temático. Cada color, cada cuadro de color significa unos códigos y podéis asignar una clave cromática a cada uno de los temas que estáis explorando, ¿de acuerdo? Por tanto, el programa lo que os diría es la frecuencia, el peso de cada uno de los temas que han intervenido en ese caso único. Pues bien, hay otras muchas mejoras adicionales en el programa. Respecto a la codificación en general, han habido grandes avances en todo el sistema de codificación y la gestión de los códigos. La codificación automática también se ha mejorado de un modo mucho más sencillo. Ahora se ha incorporado al acuerdo intracodificador el capa de Fleiss, que es la comparación entre dos jueces. Sabéis que el acuerdo intracodificador se utiliza en la fase del análisis. Cuando estáis trabajando en grupo, os interesa saber el grupo de analistas cómo ha coincidido en unos determinados segmentos de información. El análisis, eso entraría dentro del proceso de validación de la codificación. Cuando queréis validar la codificación hay dos posibilidades. La consistencia en el tiempo del análisis vuestra, podéis hacer un análisis de consistencia para ver si a lo largo del tiempo del análisis os habéis desviado en el sentido analítico. Hay formas de realizar esos cálculos y también para ver la consistencia con otros analistas. Entonces, el programa os hace unos cálculos donde tenéis el mismo documento analizado por diferentes personas y os dice cuánto coincide. Pues bien, ahora eso ya existía en MassQDA 11, pero ahora se ha incorporado el cálculo del capa de Fleiss, este estadístico, para mejorar esas posibilidades de validación de la codificación, cuyo resultado es proporcionar una mayor calidad a los resultados obtenidos en el análisis, ¿de acuerdo? Han habido mejoras también en la recuperación de la información, en la configuración de trabajo en equipo, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad es que estamos muy contentos de cómo está funcionando el programa y ha sido un cambio después de varios años esperando, ha valido la pena la espera para ver las mejoras que se han producido, ¿de acuerdo? Pues bien, por mi parte esto es todo. Si tenéis alguna otra pregunta que me queráis hacer o alguna cosa que os llame la atención y queráis que la comentemos en estos minutos finales. ¿No hay ninguna pregunta? Os he abierto los micrófonos, por si preferís hacerla por el micrófono. A ver. ¿Existe algún programa de transcripción? Esa es una buena pregunta. Vamos a hablar de la transcripción. MassQDA transcribe. Eso es lo primero que deberíais de saber. Podéis transcribir desde dentro de MassQDA. Pero hay programas de transcripción como uno que me gusta a mí mucho que se llama F4, como la tecla del teclado del ordenador. F4 es un programa especializado en la transcripción de los datos.
Tenéis que seguir escribiendo vosotros. No hay ningún programa que transcriba solo. Pero F4 es un gran programa para realizar transcripciones. Y las transcripciones hechas con F4 se sincronizan perfectamente dentro de MassQDA, ¿de acuerdo? Entonces vais a poder avanzar en el texto de la transcripción cuando estáis haciendo el análisis, pero las marcas temporales introducidas durante la transcripción se sincronizan con el vídeo, con el audio, y vais a poder volver a ver o volver a escuchar ese fragmento del archivo multimedia. El programa se llama F4 y se sincroniza perfectamente con MassQDA. ¿Qué tal funciona el programa Dragon Dictate, Natural Speaking, etcétera, etcétera? Los programas en los que hay que enseñar al programa a manejarse. Pues bien, en mi opinión no me gustan. Mi opinión es que no me gustan porque la realidad del dato puede ser muy compleja y salvo en entornos muy controlados donde es muy limpio el sonido, en el resto de entornos no funciona. Yo recuerdo investigaciones donde había mucho ruido ambiente, mucha gente hablando, muchos niños inmigrantes hablando con una vocalización no adecuada y es desesperante enseñar al programa. Pierdes más tiempo enseñándole que transcribiendo. En cualquier caso, siempre hay transcriptores profesionales que nos pueden hacer el trabajo. Pero bueno, yo siempre he dicho que con 200 pulsaciones de mecanografía todo sale adelante. Es una buena forma de introducirte en el análisis que vas a hacer. Relacionado con esto, es bueno transcribir nosotros si sabemos mecanografía. Si no sabemos es desesperante, pero si sabemos es bueno. ¿Por qué? Porque estamos transcribiendo con F4, por ejemplo, y pulsando la tecla F8 nos introduce una marca temporal. Vamos a suponer que encontramos un pasaje relevante para los objetivos de nuestra investigación, entonces podemos introducir una marca temporal pulsando F8 y eso queda registrado. De tal forma que cuando importemos esa transcripción a MassQDA, lo que vamos a tener es una colección de marcas temporales en los momentos significativos que a priori nos han llamado la atención. Y luego podremos navegar por ellos, volverlos a escuchar y ver el texto de la transcripción. A mí me parece una gran ventaja, ¿de acuerdo? Pero he probado las soluciones que comentáis del Dragon Dictate y tal, y en mi opinión no me gustan. A ver, el problema es que es un trabajo tedioso, transcribir un grupo de discusión de 1 hora como me ha sucedido. Sí, peor es tener 10 grupos de discusión. Pero bueno, es un poco el dilema. Aquí en España estamos acostumbrados a que el investigador se lo hace todo. Sabéis que hay escasez de medios, pero lo normal en otros entornos es destinar una partida para entrenar a un transcriptor, ofrecerle un protocolo de transcripción y que esa persona haga ese trabajo. Pero bueno, aquí ya sabemos que lo tenemos, es tedioso, muy tedioso. Yo he hecho muchas transcripciones, entonces lo sé que es tedioso. ¿Alguna pregunta más? ¿Tenéis alguna pregunta más sobre cualquier aspecto que hayamos tratado que os interese? ¿No? Pues muy bien. Por mi parte, eso es todo. Muchísimas gracias por la atención. El, el vídeo de la charla mañana lo tendréis disponible en nuestra página de recursos, junto con la presentación que he utilizado. Espero que os haya gustado, os hayáis divertido y hayáis encontrado útiles estas nuevas herramientas del programa. Muchísimas gracias por vuestra atención. No,